Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Mediante un escrito, el secretario jurídico de la Presidencia califica la sentencia de habeas corpus como írrita y contradictoria. Para Mera, según la legislación vigente, el habeas corpus solo puede ser propuesto por quien se encuentra privado o restringido de la libertad. Y claro, tanto Clever como Fernando no estaban detenidos, no estaban en condición de presos, para que nos entendamos mejor. Este es el sustento al que ha apelado el doctor Mera, que quiero recibir una opinión, vamos todos a recibir una opinión muy versada de Mariana Yepes. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. ¿Qué le parece a usted el reclamo del doctor Alexis Mera? Buenos días a usted, a mis compañeros de panel, Buenos María días, Paula, doctora. Santiago y a todos los radioescuchas. Realmente es un asunto preocupante esa opinión y sobre todo la acogida por parte de la sala de una opinión de esa naturaleza. Para ello vamos a remitirnos a la Constitución, que es el sustento del recurso de habeas corpus. No quisiera discutir sobre aquellos elementos condicionantes para la concesión del recurso de habeas corpus, que esté detenido o que no esté detenido. No me voy a referir a eso. Yo me refiero más bien a la parte, digamos, procesal. El recurso de apelación, de acuerdo con el artículo 89 y una resolución interpretativa de la propia Corte Nacional que está incorporada a la norma porque fue publicada en el registro oficial y la Corte tiene facultad legislativa hasta cuando el órgano correspondiente, o sea, el órgano legislativo, lo confirme o lo revoque, establece que los recursos de apelación que se interpongan en contra de las sentencias dictadas por las salas de las Cortes provinciales dentro de los recursos de habeas corpus solo pueden ser conocidos por la Corte Nacional, pero los relacionados, los que hayan sido resueltos por las Cortes provinciales. Nos referimos inmediatamente a la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Y la Ley de Garantías Jurisdiccionales es sumamente clara en el artículo 6. Habla de que el recurso de habeas corpus junto con la acción de protección, la acción de acceso a la información pública, etcétera, se regulan solamente con esta ley, ¿no? Y entonces, siendo así, vamos al artículo 24. Y en el artículo 24 consta el recurso de apelación. Y dice, las partes podrán apelar en la misma audiencia. Bien, la apelación será conocida por la Corte Provincial. No encuentro, si hubiere más de una sala, se radicaría por sorteo. O sea, en este sentido, yo no encuentro competencia de la Corte Nacional. Si bien dice que conocerá el juez de primera instancia donde se haya cometido la violación del derecho, pero ¿quién es el juez que debe conocer en segunda instancia? Aquí está claramente determinado que es la Corte Provincial. Esto por un lado, o sea, la parte procesal. Pero en lo que se refiere al asunto mismo del delito, tengo una inquietud muy grande que creo que compartirán muchos abogados en este sentido. Hay el principio de legalidad. Este asunto fue cometido en el año 2013, ¿no? Sí. Y entonces, sí, por noviembre, octubre del 2013 me parece, ¿no? Que fue por el año 2013. Ahí estaba vigente. El 25. Sí, ya, estaría vigente en esa época el Código Penal, ¿no? Y en el Código Penal existe una norma que tipifica este supuesto delito. Una norma que hoy no está vigente. Y estamos hablando de la que se refiere a la divulgación indebida de información reservada, el artículo 200. Y en la misma pena incurrirá… ¿Cuándo dejó de funcionar? El Código Penal, bueno, cuando entró en vigencia el COIP, que en el 14 sería, pero no le podría decir con precisión la fecha por el momento, pero el artículo 200, ¿no?
que se remite al 199 y que establece únicamente una multa de $6 a $31 de los Estados Unidos. Este artículo… Sin prisión. Sí, o sea, ese delito no establece, no daría la posibilidad de una prisión preventiva. Luego vamos al COIP, y en el COIP no existe una norma igual. El propio COIP hace un cuadro relacionando los artículos anteriores con los actuales. Y vamos al artículo 233. Sí, muchas gracias. Febrero del 2014 se pone en vigencia. O sea, el COIP estaría vigente a la fecha del supuesto cometimiento del delito, el Código Penal. Pero el 233 del Código actual, o sea, del COIP, dice, si habría un delito similar no tendríamos ningún problema, pero el artículo que se le recoge estas conductas sería el que está en el 200, es el número 233. Dice delitos contra la información pública reservada legalmente. El título podría ser semejante, ¿no? Ya, pero el contenido, la persona que destruye, no es el caso, o inutilice información clasificada de conformidad con la ley, o sea, ni hubo destrucción ni se ha inutilizado, ¿no? Será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Y el siguiente inciso, 2 incisos son siguientes, se refieren al servidor público. Entonces, ninguno es. De manera que nos encontramos ante un caso de ilegalidad absoluta en la aplicación de la normatividad penal. Esto significa que no podrían estar sometidos a un enjuiciamiento. Tendría que archivarse el proceso. Ese es mi criterio. Porque existe también ese principio entre los principios básicos constitucionales del proceso penal, porque el procedimiento penal y el proceso penal es eminentemente constitucional. Y entonces, al no existir la figura, el tipo que se llama técnicamente el tipo de una conducta, tendría que archivarse. No existe. Ese es mi criterio. Ya. Tal vez se dignó hacer la correspondiente revisión para darle causal justa al secretario jurídico de la Presidencia de la República. Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias Paula, por bienvenida. la invitación y es un placer compartir la charla con Santiago, con Mariana, con las personas que lo escuchan. Yo quiero, antes de responder su pregunta, enviar mi solidaridad a Acción Ecológica, a la Federación de Pueblos Shuar, al pueblo de Morona, Santiago, a los sectores de la Amazonía que han recibido en estos últimos días una arremetida violenta, creo yo, sin precedentes, ¿no? Me parece que a pesar de que tenemos todos los días temas urgentes de los que ocuparnos, ayer la Asamblea debatió la ley de plusvalía, está sobre la mesa el tema de las universidades Andina y Flaxo, pero a pesar de todo eso, no perdamos de vista lo que está pasando en la Amazonía. Se ha denunciado esta madrugada la intervención de las fuerzas del orden que han entrado a la Federación de Pueblos Shuar en Sucúa y que estaría aparentemente retenido Agustín Guachapa como efecto de esta intervención militar. Creo que ese es un tema que hay que subrayarlo y yo quiero aprovechar para hacer pública mi solidaridad con Agustín, con la gente del pueblo Shuar, con la Federación y a propósito del mismo conflicto minero que es el que provoca este tema, las tensiones a partir del conflicto minero con Acción Ecológica, cuya disolución ha sido solicitada por el Ministerio del Interior. Esos son los grises días que vivimos en este momento, cuando el Ministerio del Interior, a nombre de la Seguridad del Estado, pide la disolución de una organización que trabaja en temas de ecología en el país desde hace más de 30 años. Más allá de que coincidamos o no con todos sus supuestos, con todas sus propuestas, es una violación tremenda a su libertad de asociación. Lo que hoy hacen con ellos es lo que hicieron con Pachamama, lo que hoy hacen con ellos es lo que intentaron hacer con Fundamedios, lo que se están creando los precedentes para que se pueda hacer con cualquier colegio profesional, con cualquier cámara o cualquier gremio productivo. Es gravísimo lo que está sucediendo y no quiero dejar de ponerlo sobre la mesa. Y ahora sí, por supuesto, contestar su pregunta. El tema de revocar
un habeas corpus que ya había sido concedido por otra sala de la misma Corte, que es lo que ha sucedido en este momento. Pero además de las reflexiones que ahora ha traído la doctora Yepes y que son absolutamente claves para este debate, porque cuando desaparece el delito, quien está procesado ya no puede seguir siendo procesado. Incluso si habrían sido sentenciados y estuvieran presos, deberían ser liberados. Ese es el efecto de que un delito desaparezca en el Código Penal o en una reforma del Código Penal. Es que la sociedad ya no considera que ese acto debe ser sancionado con cárcel. Entonces, si alguien está siendo procesado, se tiene que archivar. Incluso si era sentenciado y estaba preso, se tiene que liberar. Entonces, este es un proceso que ya no tiene piso y que yo quiero recordarnos algo. Hasta el momento, desde el 2013 hasta acá, porque en nuestra memoria tenemos las imágenes y las noticias de cómo entraron a la casa de Villavicencio y era precisamente en Navidad el allanamiento de la casa de Villavicencio. Entonces han transcurrido 6 años. De ese allanamiento, Bonil hizo una caricatura. Dijeron que se habían robado los secretos de Estado más importantes, que habían hackeado las computadoras del presidente Correa, que habían hackeado los correos electrónicos de Alexis Mera, pero habían unas acusaciones gravísimas, o sea, casi habían puesto a temblar la existencia misma del Estado ecuatoriano. En los 3 años que han transcurrido desde ese allanamiento, el único sancionado por todo esto ha sido Bonil. Así de seria es la denuncia del presidente y de Alexis Mera. El único sancionado es Bonil, que hizo una caricatura sobre este proceso. Entonces, sigue ahí la manipulación política de este proceso, dónde está el secreto gravísimo que se robaron. Y adicionalmente, yo incluiría algo. ¿En dónde está que los correos electrónicos de los funcionarios públicos son información reservada? Ni siquiera son información secreta. La documentación de los funcionarios públicos es pública. No estoy diciendo que vayamos a hackearla, pero estoy diciendo es información pública. La información reservada tiene que estar expresamente declarada como reservada, reportada a las instancias públicas correspondientes para eso, y la lista de lo que se califica como información reservada también es pública. Entonces, este es un proceso sin pies ni cabeza. Ya no existe el sustento para procesar a Jiménez y Villavicencio. El único sancionado en 3 años sobre este tema ha sido Bonil, y volvemos a estar inmersos seguramente en una nueva maniobra distractiva. Qué pena, porque hay personas que están directamente perjudicadas y familias directamente afectadas, pero siguen siendo maniobras de distracción para que no averigüemos sobre la cúpula militar descabezada, sobre el gerente de Petroecuador preso, el gerente de Petroecuador prófugo, el otro funcionario al que los billetes se le salían del techo, del piso, de los cajones, que son los temas que deberíamos estar discutiendo. La exoneración de impuestos para las empresas mineras que se está pasando de contrabando en la ley de plusvalía. Hay una cantidad de asuntos de los que a veces tenemos ya la sensación de que no nos damos abasto para poder poner todo sobre la mesa, para poder recordarnos permanentemente que ahí hay asuntos claves y seguramente que tienen que ser los que nos animen a la medida más urgente que debe tomar el país, que es cambiar de gobierno en los próximos 2 meses. Pero ellos pueden reclamar y decir, es que nunca estuvieron privados de libertad, doctor Santiago, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo. Primero, un placer estar aquí ante 2 distinguidas damas, Marianita, María Paula. Un saludo a los radioescuchas. Yo quisiera también solidarizarme con Acción Ecológica. Me parece lo que ha dicho María Paula es muy importante. Y una cosa, esto demuestra, Gonzalo, lo que ha venido señalando no la oposición, gente experta sobre este tema. Queda demostrado cuáles fueron los propósitos de los decretos 16 y 739. Decretos que lo que se estaba afectando es la libertad de asociación. Libertad de asociación tan importante en el proceso del debate democrático, que justamente estamos una vez más asistiendo a lo que se ha denunciado cuando se ha criticado las acciones del Ejecutivo. Queda probado. Cuando el gobierno no le gusta este tipo de colectivos que defienden derechos, claro, ahí sí inician por pedido de empresas chinas para dejar sin efecto aquellas organizaciones sociales, políticas, de cualquier orden, que tienen intereses, inmediatamente actúan y ahí sí buscan la disolución. Como lo había dicho, lo advertido María Paula, ya no es la primera
acción que se hace en este sentido, y por lo tanto yo lo único que quiero subrayar es esta situación que debe llevarnos a los ecuatorianos a reflexionar sobre todas las acciones que hace el gobierno y sobre decretos que, violando la Constitución, porque la regulación de derechos únicamente se lo puede hacer a través de ley orgánica, ¿sí?, que hicieron con estos famosos decretos 16.729. Bueno, cuando uno tiene ya, interviene al final, realmente es terrible, porque ya las grandes análisis jurídicos que lo han hecho dos distinguidas abogadas dejan prácticamente a uno, pero yo quiero señalar dos cosas que son importantes. Uno, una vez más, esta situación implica la violación de otro derecho fundamental, que es la garantía del debido proceso. Ya no tenemos delito y sin embargo están juzgando. Mire, Alexis Mera está señalando un hecho procesal que está fuera del verdadero problema. El verdadero problema es que el delito, tal como lo ha demostrado la doctora Marianita Yepes, es que ya no existe. Y cuando ya no existe, lo que corresponde es archivar el proceso. ¿De qué orden de privación? El juez Blum cometió una atrocidad jurídica. Estamos debatiendo sobre un tema que ya no es una conducta penal, que dejó de ser una conducta penal y por consiguiente ya no cabe ni siquiera que se dicte orden de privación de la libertad. Estamos asistiendo a otro atropello jurídico que lo único que debió proceder es el archivo del proceso. Estamos discutiendo en cuestiones secundarias, cuando el fondo del asunto es que ya ese proceso no debía existir. Mire, el problema es que ha quedado evidenciado una vez más lo que todos los ecuatorianos hemos dicho. La justicia, cuando Correa metió sus manos, dejó de ser una justicia imparcial. Lo que tenemos es una justicia que es un instrumento de persecución a los ciudadanos, a quienes denuncian. Aquí es la justicia en contra de los ciudadanos. Vea, hace una semana, Gonzalo, acaban de ratificar la prisión, la misma Corte Nacional, contra los veedores. ¿Para qué? Entonces pregunto yo, se nos inventó a crear un ideal, un fantasma de que podíamos nosotros ser parte del proceso de rendición de cuentas, de participación. Sí, yo le pregunto a usted, Gonzalo, mañana le digo, le invito a que usted sea veedor de un proceso, ¿aceptaría? Está corriendo el riesgo de que si no le gusta al gobierno su opinión, que además ahora le ponen reservada, mañana usted va a ir preso. 3 ciudadanos que aceptaron el cargo de veeduría, presos por esta justicia corrupta. Porque lamentablemente, aquí en lugar de investigar los casos, lo que hacen es perseguir a los que denunciaron los actos de corrupción. Y mire, un fiscal que es una vergüenza para el país, una vez más ratifica que él dejó de actuar, permitió la fuga de los corruptos. Pero lo único bueno de esta situación, al margen de lo jurídico, es que se ha actualizado el tema que debemos estar concentrados los ecuatorianos, la corrupción, porque María Paula lo señalaba, nos mandaron la ley de plusvalía, nos ponen la ley de extinción de las universidades, nos sacan todos los días, y nos estaban queriendo hacer olvidar lo que es esencia del problema actual del país, que es la corrupción. Y menos mal, esto logra destapar una vez más lo que el pueblo quiere saber. Queremos saber cuáles son los peces gordos, las cabezas de estos actos de corrupción en Petroecuador y en todas las instituciones del sector público. Realmente, ¿quién debería intervenir para sancionar a estos jueces y sancionar al que interviene desde el Palacio de Carondelet? Pues si no es él el dueño de la nación, pues el dueño de la institucionalidad pública, dan una orden y estos jueces obedientes, ¿no? Bueno, yo creo que violentamente, eso, hagámosle entender a la gente, yo creo que este es un tema eminentemente atípico. Constitucional, no, es violación de garantías constitucionales. Exactamente. Y si bien se ha violentado las eso? garantías del debido proceso, creo que también es el de seguridad jurídica. Si existe un criterio de esa naturaleza,
se está violentando la seguridad jurídica. Para eso fue la norma Por eso la constitucional. pregunta. Pero yo creo que, perdóneme antes de nada, que la sala se ha concretado a los puntos mencionados por el apelante. O sea, que el habeas corpus solamente es para quien está privado de la libertad. Si lo leemos así fríamente al texto de la Constitución y los jueces aplican ciegamente la norma, entonces estaría bien el recurso, concedido el recurso. Ya. Pero yo le había mencionado que creo que no existe la posibilidad de que una sala de la misma corte conozca un recurso de apelación. O sea, hay un vacío en la Ley de Garantías Jurisdiccionales de qué es lo que sucede cuando una sala de la Corte Nacional ha concedido un habeas corpus. ¿Ante quién es impugnable? Para mí tendría que ser, si se han violentado garantías, tendría que ser con un recurso de constitucional ante la Corte Constitucional. Pero lo que acabo de mencionar Eso es solamente ya no es el aspecto problema, formal. pueden decir los jueces. Pero ese es un aspecto Claro. formal, solo es formal, ¿no? Lo que acaba de suceder. Claro. Lo que está detrás, que es gravísimo, no hay delito. Eso, no hay delito. ¿Y cómo se puede tener enjuiciado y con orden de prisión a una persona, a dos personas que creo que son en este caso, por un hecho que ya no está en el catálogo de delitos? Esa es otra garantía. El principio de legalidad habla que tiene que haber una norma para poder sancionarse. Y entonces tiene que haber una figura delictiva para iniciar un proceso, para continuarlo y para llegar a una sentencia. Santiago ¿no? Guerreras. Mire, Gonzalo, primero sobre lo que usted preguntaba de la audiencia. Lamentablemente hay una interpretación que los jueces no lo hacen conforme a derecho, porque cuando se trata de derechos tiene que hacerse de la manera extensiva. Y dice que la audiencia si lo considera la sala en la Ley de Garantías Jurisdiccionales. Pero eso no es que es facultativo, porque si yo quiero alegar en derecho, parte de la garantía del derecho de defensa y del debido proceso es que yo pueda presentar mis argumentaciones. Es decir, si es que tengo la ley, inclusive supremacía, la Constitución, la garantía del debido proceso, y segundo, si quiero interpretar la Ley de Garantías, tengo que hacerlo en sentido más amplio. Pero el tema no radica en la apelación, porque ya sabemos que el secretario jurídico se preocupa exclusivamente de accionar cuando tienen que atacar a un ciudadano. Porque de lo contrario, ni el secretario jurídico, ni el defensor del pueblo, ni el fiscal, ni el contralor intervienen, desaparece. Pero mire, el tema es lo que dice Marianita. Si en este momento a mí me juzga, es como si a Santiago Guerreras en este momento le quieren juzgar por un delito que no está tipificado como delito penal. Supongamos que en este momento no existiera el delito de peculado, para que la ciudadanía entienda. Y me están llevando adelante un proceso por peculado y me dictan prisión preventiva por ese delito que no existe. Es un absurdo estarnos deteniendo en una apelación cuando el delito no existe. Es una barbaridad, es una monstruosidad jurídica que a una persona es como un que abuso, como diría la gente, por supuesto, ¿no? Es como me quieren meter preso por un delito que no existe. Y entonces lo lógico es que en este sentido, no solamente que no se dicte una prisión, sino que se archive cualquier causa que eventualmente se pudiera haber iniciado en mi contra. Okay. Esa es la barbaridad, eso es el fondo.